platicarle de lo que el martes empezamos a estudiar. Estudiábamos el día martes con respecto a 7 áreas que la iglesia, yo le titulé el día martes las administraciones del tiempo final. 7 áreas en las cuales la iglesia de Cristo necesita ser ministrada. Estudiábamos la forma en que Dios ministra nuestras vidas. Cuando nosotros nos referimos a la ministración, lo que primeramente se nos viene a la mente es la confesión de pecados, porque esa es una ministración, pero esa es solo una de las muchas formas que Dios usa para poder ministrar nuestra vida. Otra de las cosas que Dios utiliza para ministrarnos, solo estoy haciendo un repaso, es por medio de su palabra, porque su palabra nos ministra a nosotros. Conocemos también que la Santa Cena nos ministra a nosotros también, porque es una manera es la manera que Dios utiliza para que nosotros seamos transformados, para que dentro de nuestro ser empiece a haber un cambio. Entonces Dios utiliza muchas formas. Entonces yo le explicaba eso el día martes a los hermanos, pero también veíamos 7 cosas que Dios quiere ministrar en nosotros, hermano, como iglesia, como cuerpo de Cristo que somos, como la novia, necesita ser ministradas en esas 7 áreas. Y entonces lo veíamos a través de la ministración que Dios le habló, le mostró a Juan, cuando en aquel momento le muestra las 7 iglesias del Apocalipsis. Esas 7 iglesias nosotros las hemos leído, las hemos estudiado, hermano, y cada vez que nosotros nos detenemos en cada una de ellas, vemos una área que Dios está tratando y que Dios de alguna manera nos lo muestra para que nosotros también podamos ser ministrados por Él en esas mismas cosas. Entonces estudiábamos las 7 iglesias y nosotros podemos ver, hermano, que en la primera, solo le voy a hacer un repaso, en la iglesia de Éfeso, algo de lo que el Señor quería ministrarle en ese momento a la iglesia, porque vio la necesidad que tenían. Entonces viene el Señor y le habla y le dice que una de las cosas que a él no le estaban agradando y que por lo tanto necesitaba ella ser ministrada en esa, era su falta de amor. Entonces la iglesia de Éfeso, una de las lo que Dios estaba ministrando en la iglesia de Éfeso era la falta de amor. Pero yo quiero que note que cada iglesia tenía una área específica en la cual Dios estaba tratando. Y yo le decía a los hermanos, en los que estuvimos el día martes, estudiábamos esto, que cuando nosotros vemos el tiempo final en el que estamos, una área en la cual Dios necesita trabajar, tal vez no en nosotros, tal vez en otros, pero en la iglesia, cuando lo vemos en la globalización, en lo que es el cuerpo de Cristo, una de las cosas que necesita ser ministrada es su primer amor. Porque dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfrió. Eso dice la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos cómo la maldad se multiplicó y entonces el amor de algunos, hermanos, empezó a disminuir. Y el Señor, una cosa que le dice a la iglesia de Éfeso con respecto a la ministración, le dice: tú necesitas ser ministrado en tu primer amor. Eso fue lo que les ministró. Y eso fue lo que el Señor dejó a cargo del ángel de la iglesia, que el ángel de la iglesia ministrara eso dentro de en específico a la iglesia de Éfeso. Pero luego viene la iglesia de Esmirna. Y cuando usted lee lo que en la iglesia de Esmirna el Señor le habla, el área que ellos necesitaban ser ministrados era en su fe. El área que necesitaba ser ministrada era su fe, porque iban a tener muchos padecimientos, porque el enemigo había pedido a algunos para meterlos en tribulaciones, pero que su fe no faltara. Eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro: que tu fe no falte. Yo ruego para que tu fe no falte.
Y lo que nosotros también conocemos de las escrituras es que una de las cosas que el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, le preguntó a sus discípulos con respecto a su segunda venida, y les dijo: ¿hallará el Señor fe en la tierra? Porque una de las cosas que en este tiempo también necesitamos ser ministrados es en nuestra fe. A causa, mire, los sufrimientos, los padecimientos, las tribulaciones que vienen a nuestra vida no son para debilitarnos, sino son para que nuestra fe crezca, porque de esa manera estamos siendo probados en nuestra fe. Entonces, la iglesia de Esmirna, el área que necesitaba ser ministrada era en su fe. Entonces ya llevamos dos áreas. Una era su primer amor, la otra era de su fe. Luego habla a la iglesia de Pérgamo. Mire lo lindo de todo esto, porque en la iglesia de Pérgamo, una de las cosas que les habla el Señor es con respecto al área de ministración, era su testimonio. Porque dice ahí que iba a introducirse Balaam, hermano, y de la misma manera como Balaam y Balac se habían propuesto poner piedra de tropiezo para los hijos de Dios, de esa misma manera hoy en día hay gente poniendo piedra de tropiezo. De esta manera hoy gente se convierten en piedras de tropiezo, y eso habla de nuestro testimonio. Es el testimonio de nosotros, hermano, el área esa de la forma en que nosotros vivimos, porque la doctrina es la forma de vida. Mi forma de vida es una doctrina que yo les estoy ministrando a mis hijos. Esa es una forma de vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de la sana doctrina, hermano, tenemos que pensar inmediatamente en nuestro Señor Jesucristo. Pero el testimonio de nuestro Señor Jesucristo en comparación a la cristiandad hoy en día está, hermano, totalmente desviado. Entonces, el área que el Señor le ministra o estaba ministrando o que quería ministrar en la iglesia de Pérgamo era con respecto a su testimonio, la forma de vida que ellos llevaban. Luego está la iglesia de Tiatira. Solo le estoy haciendo un resumen. La iglesia de Tiatira, el área que la iglesia de Tiatira necesitaba ser ministrada, era algo tremendo, hermano. Cuando usted nota lo que el ángel le dice a la iglesia de Tiatira, hermano, es algo que nosotros ya no necesitamos ahora tanto discernimiento para verlo. Pero el área que necesitaba ser ministrada a la iglesia de Tiatira era con respecto a los pecados, hermano, de aspecto sexual. Porque dice la Biblia que tenían entre ellos a Jezabel, que seducía, hermano, y la toleraban. Ese era el problema. Toleraban lo que Jezabel estaba haciendo, y el Señor le dice al ángel, hermano, le dice: yo ya le he dado tiempo a esa mujer para que se arrepienta, pero no quiere. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a herir a sus hijos de muerte. Y entonces empieza una serie de cosas. Y entonces cuando estudiábamos el martes veíamos por lo menos 5 cosas que habría que estudiar en cada iglesia. Primero, quién era el que hablaba. Segundo, cuál era el área que necesitaba ser ministrado. Tercero, cuál era la consecuencia de no ser ministrado. Cuarto, mire lo lindo de todo esto, porque entre todo lo que el Señor muestra, también muestra la solución. No solamente se da cuenta en el pecado, en lo que está pasando, sino también nos da la solución. Dice su palabra que cuando Él envía una prueba sobre nosotros, no va a ser para que nos extermine, sino que de la manera como presenta la prueba, también va a presentar una puerta de salida. Amén. Entonces, el problema en el cual necesitaba ser ministrada la iglesia de Tiatira era con respecto a lo sexual, porque ya se estaba notando dentro de la iglesia. Y entonces el Señor viene y habla con respecto a eso. Bueno, luego viene la iglesia de Sardis. Cuando leemos, hermano, y estudiamos lo de la iglesia de Sardis, vemos que el área a ministrarse en esa iglesia, hermano, y de lo que el Señor estaba notando, pues el Señor se da cuenta de todo.
el área que necesitaba ser ministrada era con respecto a la hipocresía. Porque ahí usted se recuerda que les dice a uno, les dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, tienes nombre de ser cristiano, pero realmente no te comportas como cristiano. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces está hablando con respecto a lo que el Señor estaba notando dentro de la iglesia. Les recalca los puntos, hermano, a favor, pero también le recarga los puntos en contra. Y entonces le dice: mira, tú necesitas ser ministrado en eso, iglesia. La iglesia necesitaba ser ministrada en ese sentido. Luego viene la iglesia de Filadelfia. Y la iglesia de Filadelfia, el Señor le habla con respecto al área que necesitaba ser ministrada, era en su perseverancia y en su fuerza. La iglesia necesitaba, hermano, tener fuerza para seguir adelante, porque ellos decían: nosotros no tenemos mucha fuerza, somos pocos, no tenemos mucha fuerza. Hemos guardado tu palabra, hemos tenido a bien descubrir aquellos que dicen que son y que no son, pero necesitamos ser inyectados de fortaleza. Entonces la iglesia necesitaba que le ministraran fortaleza. La iglesia necesitaba ser ministrada en su perseverancia. Y por último, la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, el Señor viene y le habla con respecto a su tibieza, porque ni eran fríos ni eran calientes. Mejor te fuera, le dice el Señor, mejor te fuera a ser frío o caliente, porque tibio yo te voy a vomitar de mi boca. Entonces iban a ser desechados. Pero otra de las cosas que nosotros podemos ver, hermano, que necesitaba ser ministrada esa iglesia, no solamente con respecto a su tibieza, sino también con respecto al reconocimiento. Mire, al reconocer su condición y también reconocer su necesidad. Porque ellos decían: yo soy rico y yo no necesito de nada. Y el Señor le habla y le dijo: tú eres un pobre, miserable. Entonces no estaban reconociendo su condición, pero menos estaban reconociendo su necesidad. Entonces el Señor le habla a esa iglesia, y eso lo hemos nosotros visto, hermano, en diferentes ángulos. Pero me llamaba la atención porque cuando lo veíamos el día martes, estudiábamos las 7 cosas que la iglesia de hoy en día necesita ser ministrada. Entonces, si empezamos con el primer amor, necesitamos ser ministrados en nuestro primer amor. Necesitamos ser ministrados en nuestra fe. Necesitamos ser ministrados en nuestro testimonio. Necesitamos ser ministrados por el Señor con respecto a la hipocresía. Necesitamos ser ministrados al Señor con respecto a la perseverancia, con respecto a la fortaleza, la fidelidad. Necesitamos también ser ministrados con respecto, hermano, a nuestra tibieza, pero también a reconocer, aprender a reconocer nuestra condición y nuestra necesidad delante de Dios. Bueno, entonces esas eran 7 áreas. También estudiamos las maneras como Dios ministra esas áreas y qué es lo que sucede cuando alguien no se deja ministrar esa área. Pero cuando analizamos esto, hermano, yo lo veía, y cuando lo estaba estudiando el día lunes el Señor me mostraba eso, porque realmente no es algo de lo cual nosotros digamos: oh, eso todavía no se da, o en el tiempo futuro. Eso es algo que hoy en día nosotros estamos viendo, aún dentro de la iglesia. Pues a la iglesia le estaba hablando. Esto es algo que desde el tiempo antiguo el Señor le mostró al apóstol Juan, hermano, y lo dejaron escrito en su palabra, para que hoy nosotros que vivimos este tiempo nos sirva a nosotros como lección, nos sirva a nosotros como espejo, nos sirva a nosotros, hermano, como figura de lo que en este tiempo estará sucediendo también. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con respecto a esto y decirle al Señor que sea Él el que ministre a través de sus diferentes formas nuestra vida, para que ninguna de estas 7 cosas nos afecten y que nosotros podamos presentarnos delante del Señor como una iglesia pura y santa, sin mancha y sin arruga.
Pero solo para que nosotros veamos, podríamos hablar de más, pero esas 7 cosas son importantes, pedirle al Señor que nos ministre a nosotros. Amén. Entonces, le repito, el primer amor, nuestra fe, nuestro testimonio, el pecado sexual, la inmoralidad sexual, la tibieza, la hipocresía, la perseverancia, fortaleza, esas cosas, por lo menos que el Señor vio dentro de la iglesia. 7 cosas que Dios vio. Pero también decía a cada iglesia el Señor le decía: si tú permites que yo te ministre, si tú te dejas ser ministrado, entonces al vencedor yo le voy a dar esto y esto y esto y esto. Para cada iglesia había un galardón. Pero necesario era que para poder alcanzar el galardón, ministrarse en estas áreas. Entonces, yo en esta noche quiero, como le decía, quiero de alguna manera continuar. Y quiero entonces que venga conmigo a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará la vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado. Y hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios, lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Ya sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Entonces, mire lo que aquí está hablando el apóstol Juan. Y entonces él está haciendo referencia con respecto a lo que en algún momento, hermano, él estaba viendo dentro de la congregación, dentro de los hermanos. Pero me llama la atención que él aquí habla, hermano, y se refiere con respecto a los pecados de los hermanos. Porque él dice acá, hermano, dice que si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, entonces ahí vemos, hermano, una diferencia, porque entonces estamos hablando de pecados, de transgresiones. Otras versiones dice que transgrede la Torá, que transgrede los mandamientos. Cuando se habla de pecados que no llevan a muerte, son transgresiones. Pero hay un pecado que lleva a la muerte, está diciendo ahí. Por eso, entonces, cuando esa persona comete ese tipo de pecado que lleva a la muerte, entonces él dice: yo no me estoy refiriendo a que tú pidas por él. No sé si me estoy dando a entender. Hay pecados por los cuales nosotros sabemos que nuestros hermanos cometen,
por los cuales el apóstol Pablo está diciendo, yo les pido que pidan por él, porque pueda ser que Dios entonces en su bendita misericordia los alcance y entonces sea Dios el que al final les dé la vida eterna. Hay un pecado que lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Pero entonces yo decía, bueno, entonces, ¿qué es ese pecado que lleva a la muerte? ¿Qué es ese pecado que lleva a la muerte? Idolatría. Pero algo tan interesante, hermano, que está en Hebreos capítulo 6, hablando con respecto al Hijo de Dios. Esas son cosas que yo quiero que usted vea conmigo con respecto a ese pasaje. Primera de Juan capítulo 5 versículo 16 es el que leímos. Amén. Hebreos 6 del 4 al 6. Pero en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Oiga bien lo que está hablando de este tipo de hermanos. Pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. ¿Perdón? Al vituperio. Entonces, mire la instrucción que aquí Juan está hablando con respecto a las cosas que posiblemente nosotros estemos viendo. Porque les está hablando de transgresiones, está hablando de pecados que no llevan a la muerte. Pero tenemos que tener cuidado de pedir por aquellos entonces que cometieron un pecado que sí lleva a la muerte. Mire, Pablo también hablaba con respecto a los que mueren. Él refiriéndose a los que tomaban la Santa Cena indignamente, mueren. La blasfemia en contra del Espíritu Santo, eso tampoco tiene perdón. Entonces son cosas de las cuales nosotros tenemos que analizar, hermano, y entonces venir delante del Señor y decirle, mira, Padre, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo cierto es, hermano, en todo esto, y leímos ese pasaje porque yo quiero que veamos algo muy importante. Cuando yo empecé a ver esto de las iglesias, me llamó mucho la atención lo que el Señor vio en la iglesia de Tiatira. Yo quiero enfocarme un poco con respecto a la iglesia de Tiatira, porque ahí el Señor le habla y le está diciendo, le está mostrando, le está identificando el pecado el pecado que ahí dentro de la iglesia se estaba moviendo. Era un pecado serio, era un pecado grave, era un pecado, hermano, hasta cierto punto que todo el mundo se estaba dando cuenta. Pero el Señor viene de un momento determinado y le habla al ángel de la iglesia y le dice, mira, ahí tienes un serio problema. Porque en la iglesia donde estás ministrando hay inmoralidad sexual. Hay un pecado grave. Y el problema ahí no consistía tanto, hermano, en cuánto tiempo posiblemente eso se estaba conjugando ahí, sino que el problema era que no se le decía nada. Por eso que Juan, cuando habla en primera de Juan, dice, si tú ves a un hermano, entonces lo que necesitamos es pedirle a Dios con respecto a un pecado que no lleva a la muerte. Pero mire, Apocalipsis 2:19. Le dice el Señor, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia.
Mire lo que el Señor le mostró. Y le está diciendo: no tienes que engañarme. Yo ya conozco, yo sé, yo puedo ver, yo estoy viendo tus obras, yo puedo ver tu amor, yo puedo ver tu fe, yo puedo ver tu servicio y también puedo ver tu perseverancia. ¿Sabe por qué me llamó la atención? Porque cuando le explicaba a usted con respecto a las iglesias anteriores, el área que necesitaban ser ministrados, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, era su amor. La iglesia de Esmirna era su fe. La iglesia de Pérgamo era su testimonio, su servicio. Y ven las otras iglesias, la iglesia de Filadelfia, su perseverancia. Pero aquí el Señor le dice: mira, yo ya vi, yo conozco tus obras. Yo conozco de tu amor hacia mí. Yo conozco de tu fe. Yo conozco de tu servicio. Y yo conozco de tu perseverancia. Entonces la iglesia de Esmirna, si lo pudiéramos ver de este ángulo, era una iglesia que estaba siendo ministrada, de Tiatira, era una iglesia que estaba siendo ministrada por estas cosas. El ministro estaba ministrando del amor de Dios. El ministro estaba, hermano, la gente que estaba ahí amaba al Señor. La gente que estaba ahí tenía fe en Dios, servían, perseveraban. Linda la iglesia. Y lo otro que le dice: y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Mire qué lindo. Tus obras recientes son mejores que las primeras. Entonces Dios estaba fijando hasta lo que estaban haciendo, hermano. Pero le dice: yo conozco. 2:19 de Apocalipsis. Sí, tus obras recientes. Sí. Entonces mire lo lindo. Yo conozco. Dios conoce. Dios conoce. Entonces, no hay necesidad de engañarlo al Señor. La iglesia esta, hermano, y me llamaba la atención porque de todas cumplía con estos requisitos. Estaba siendo ministrada en estas cosas. Y el Señor le dice: yo también he visto que tus obras recientes son mayores que las primeras. Lo lindo, hermano, mire, precioso, porque de alguna manera la iglesia estaba tratando de hacer algo, hermano, y lo estaban haciendo. El Señor estaba respaldando. Pero resulta que mire, de todo esto lindo que el Señor le dice, había algo tremendo. Entonces yo digo, si la iglesia, pongámoslo ahora de esta manera, la iglesia hemos pensado que la iglesia del final será la iglesia de Filadelfia. Pero cuando yo analizaba la iglesia de Tiatira, podía ver entonces, mire lo lindo, sus obras, su amor, su fe, su servicio, su perseverancia, y que las obras que estaban haciendo ahorita eran mucho mejor que como empezaron. Ahí no había problema. Gloria, estamos bien, Señor, aquí mira, estamos trabajando, sirviéndote. El amor por la obra, el amor, Señor, hacia ti, como cuando en nuestro primer amor, Señor, nuestra fe está creciendo. Creemos y creemos, hermano, y linda la iglesia. Nadie podría pensar del problema que había en esa iglesia. Cualquiera que pasaba, hermano, miraba y decía: qué linda la iglesia, si su fe, su amor, hermano, su perseverancia, su servicio, gloria a Dios, qué lindo. Pero había algo tremendo ahí. Entonces,
No podemos nosotros, hermano, querer tapar el sol con un dedo. Querer ocultar. Querer hacerle creer a la gente que todo está bien, cuando que realmente ahí dentro de la iglesia había algo grave. Venga conmigo al versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas, hermanos. Mire, si eso es poco. Primero lo que le dice es que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa. Dos, no solamente eso, que enseña y seduce a mis siervos, cometen actos inmorales y comen cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, se habían vuelto hasta idólatras. Y eso el Señor lo detestaba, hermano. Eso el Señor. Sí, estuvo a punto de exterminar al pueblo de Israel, hermano, cuando en aquel momento a Aarón se le ocurre hacer un becerro y les dice: he aquí el Dios de Israel. Le dice: un becerro, hermano. Para el Señor la idolatría es algo, pero tremendo. Vale, entonces mire las cosas que le dice. Entonces, por fuera la iglesia hermosa, sus obras, su amor, su fe, su perseverancia, hermano, estaba tremenda, su servicio era linda. El problema, había inmoralidad sexual. Y como eso es algo que, hermano, mire, eso es algo que no está a la vista de todos. Pero cuando le habla al ángel, le dice: tengo esto contra ti. Y yo me quiero enfocar en algunas frases acá, hermano, porque es interesante que nosotros notemos, es importante eso, que la manera como el Señor estaba ministrando esta iglesia con respecto a esa inmoralidad que tenían, el Señor lo pudo haber hecho, pero dice que envió, hermano, el Hijo de Dios. Él era el que estaba hablando en ese momento, como dice que tiene sus ojos como llamas de fuego y sus pies bruñidos de bronce. Ese era el Dios que les estaba hablando. Pero el Señor viene y le habla al ángel de la iglesia, para que el ángel de la iglesia le fuera y le dijera: mira, esto es lo que tienes que arreglar. Es uno de los problemas, era la tolerancia del pecado. ¿Hasta cuánto podremos nosotros tolerar el pecado dentro de la iglesia? ¿Hasta dónde podremos hacerlo? Por eso le leí el pasaje que leímos de Primera de Juan capítulo 5. Porque si estamos viendo que un hermano está pecando, entonces pidámosle a Dios por él. Pero ¿hasta dónde lo vamos a tolerar? Porque el problema acá de lo que Jezabel estaba haciendo dentro de la iglesia no fue cuando nomás llegó Jezabel. El problema fue que llegó y se empezó a meter, hermano. Yo le apuesto que Jezabel también estaba entre las que servían. Porque se infiltró, se logró meter. Pero cuando llega el momento, hermano, en el cual el Señor le habla, le dice: la toleraste, hombre. Y ahora el problema que la toleraste es que no solamente profetiza. Imagínense hasta dónde llegó. Sino que también enseña y seduce. Porque tenemos que cuidar eso, hermano. Entonces veía yo estas cosas. Entonces la tolerancia, revisar. Entonces nosotros tenemos que revisar nuestra vida, hasta dónde nosotros toleramos el pecado, hasta dónde nosotros estamos, hermano, dispuestos a llegar para tolerar el pecado, no solamente en nuestra vida, sino que permitirlo dentro de la iglesia.
el pecado. Porque no fue de la noche a la mañana. Entonces decía Juan, pidámosle al Señor, Señor, mira, pedimos por esto, pedimos por lo otro, Señor. Estamos pidiendo porque si un hermano de nosotros fue encontrado en pecado que no lleva a muerte, pidamos por él, porque si el Señor le puede conceder a él el arrepentimiento para que llegue a la vida eterna. Pero cuando ya se llega a un tipo de pecado como el que la iglesia estaba, ya no era de orar. Ahí lo que el Señor le estaba diciendo al ángel es: mejor si la sacas ya, porque yo a ella ya le di tiempo para que se arrepintiera. Y no quiso. Ya le dijimos, ya le hablamos, ya se le dijo, ya se le habló, pero no, entonces sácala de la iglesia. Porque llegó hasta seducir a sus siervos a cometer ese tipo de actos. Entonces, el punto que necesitamos ver acá es la tolerancia. La tolerancia, a veces queremos ser más misericordiosos que Dios. Y hay momentos en los que hay que decir: ya se acabó, momento, eso ya no puede seguir así. Eso ya no puede seguir así. Y en el nombre del Señor, hermano, entonces orar, pedir que eso sea expulsado de nuestra vida, o que sea expulsado de alguna manera del hermano. Pues Dios puede tener misericordia, pero no podemos permitirlo. No se puede permitir. Jezabel, cuando nosotros vemos, hermano, su trayectoria, vemos la vida que esta mujer llevó, podemos hablar de algunas cosas, pero yo resaltaba algo con respecto a Jezabel, porque le está hablando de tolerar. Entonces hablamos de la tolerancia, pero hablemos de Jezabel. Cuando hablamos de Jezabel, estamos hablando de insujeción. Estamos hablando de falta de cobertura. Pero aquí habla de Jezabel, la que seduce. Entonces, hermano, hay que tener cuidado. Matriarcado. ¿Se conoce? Entonces, cuando esas cosas empiezan a ver, la cosa va mal. La cosa va mal. Entonces necesitamos nosotros saber por qué pedimos. Eso es interesante, pero estamos hablando dentro del ámbito iglesia. No, mire, no está hablando de que Jezabel está en el mundo. Pues en el mundo pues así son la gente, pero está hablando que se había metido ya dentro de la iglesia, ya estaba ahí. Que se dice ser profetisa. Entonces yo le pregunto: ¿por qué dejaban que Jezabel profetizara dentro de la iglesia? Bien sabían lo que estaba pasando dentro de la iglesia, porque ya habían algunos siervos que habían sido seducidos. ¿Qué dice? Amén. Entregué. No, ahí era que se fuera, porque sabe que ahí el Señor mismo le dijo: yo ya le di oportunidad. O sea, no era que el ángel le había dicho: yo ya le hablé. Eso es como que el ángel hubiera venido y le hubiera dicho: mira, hermano, esto y esto y esto. No, ahí había sido Dios directamente tratando con ella. Pero ella le dijo a Dios: ¿sabes qué? No. Entonces, fuera. Pero ¿por qué la dejaban profetizar? Bueno, pero el ministro podía haberla parado.
porque el ministro ya había sido seducido. Entonces el ministro ya no oraba y la permitían profetizar. Ahora bien, le pregunto, ¿qué clases de profecía podía dar Jezabel? Porque hay gente que le hace más caso a una profecía que a la misma palabra profética. Entonces Jezabel ya los tenía envueltos a todos, hermano. Ya los tenía bien envueltitos, porque la dejaron profetizar. Entonces, mire yo lo que veía aquí primero. Cuidado con la tolerancia. ¿Hasta dónde vamos a tolerar? Ujú. Claro, y aparte que la misma Biblia dice que el Espíritu nos da testimonio. Su Espíritu puede discernir si está conforme a la palabra. Ahora bien, ¿cómo yo sé si está conforme a la palabra si no leo la palabra? Entonces ahí tenemos otro grave problema. Pero ahí desde el principio tenían que haberle dicho a Jezabel: momento, aquí no. Usted está mal, no puede usted profetizar. Pero como que en algún momento el ministro se sintió con la cola machucada, hermano, porque no la podían callar. Entonces se fue infiltrando, se fue metiendo, empezó con la tolerancia al pecado. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, hasta dónde podemos tolerar. Si Dios vino, hermano, y entregó a su Hijo para que todos, hermano, viniéramos al arrepentimiento y que nadie muriera y que todos llegáramos a la vida eterna. Gloria a Dios, sí. Pero hay momentos en los que Juan mismo dice: hay un pecado que es de muerte. Por los otros pidamos, pero por el que ya tiene un pecado de muerte, ese hermano, ese ya son otros 20 pesos, digo el apóstol. Pero aquí dice: aquellos que habiendo conocido todo aquello. Sí. Bueno, pero todo eso, pero ¿dónde empezó? Pero la idolatría fue la cúpula, el total. ¿Dónde empezó? Se apartaron, se perdieron. Entonces, desde el momento que se apartaron, bueno, hermano, mira, hay un pecado, hay un pecado que usted ya no es reversible. Si usted continúa haciendo lo que está haciendo, ya no va a haber, porque entonces estaríamos crucificando al Hijo de Dios 2 veces. No se puede. Pero en el caso de Jezabel ya estaba profetizando. Entonces hay gente, hermano, dentro de la iglesia que se deja llevar por cualquiera que venga y salte de una profecía. No, hermano, dentro de la congregación sabemos quiénes son y nuestro espíritu nos dice quiénes son. La palabra dice. Pero viene alguien y le haga el nombre y así dice: ¿quién eres, pues? Momento. Como dijo hermano José Luis, no somos manzanas de mercado, hermano. Cualquiera venir y haga el nombre, así dice el Señor. Y no, si el Señor no ha dicho, hermano, pero como a veces se deja ese mover y uno no conoce realmente el corazón. Ahora, que su espíritu le va a dar testimonio, claro, pero ¿qué hacemos en ese ambiente? Eso debemos cuidarnos. A esta mujer la habían dejado profetizar, porque hay quienes dependen de profecías y no dependen de Dios. Andan buscando, hermano, una iglesia para que les den como que aquí le fuéramos a leer las cartas o la mano para decirle su futuro. Porque hay gente que no hace cosas si no hay una profecía de parte. Entonces, como el enemigo sabe, entonces envía a alguien y le dice: así dice el Señor. Mentira, el Señor no dijo nada.
Miren los problemas de Tiatira. Ya le dije, cualquiera pasara por la calle, mira que una iglesia hermosa, su amor, su fe, su servicio, su perseverancia, sus obras, calidad. Pero dentro de la iglesia se movía algo más de eso. Y el Señor lo notó. Y el Señor viene y le dice, yo conozco lo que están haciendo. Así que vas a hablarle a la iglesia. Entonces le habla con respecto a eso. Pero luego le dice, enseña y seduce. ¿Qué podía enseñar Jezabel? ¿Qué les podía enseñar? Más que inmoralidad sexual. Y por eso hablábamos de la administración el día martes. Porque ninguno está exento. El ministro también tenía que ministrarse, dejar que Dios lo ministrara con respecto a esa área. Mire, hermano, de todas maneras, dice allá afuera que la mentira tarda hasta que la verdad no llega. Y nosotros sabemos que cuando la luz llega, las tinieblas se van. De todas maneras, si no, mire, tarde que temprano el Señor va a hacer que ese pecado salga a flote. Si no nos ministramos, si no permitimos que Dios ministre en nuestro corazón, nuestra vida, ese pecado va a salir a flote. Entonces la iglesia estaba siendo ministrada ya no por un siervo, sino que estaba siendo manipulada por un espíritu jezabélico. Entonces el espíritu jezabélico, cuando nosotros lo hablamos y lo hemos visto de diferentes ángulos, no es solamente el matriarcado, la insujeción, la falta de cobertura, no es solamente eso, sino que se introduce dentro de la iglesia, hermano, y empiezan a profetizar, empiezan a enseñar. De repente la iglesia se ve en un serio problema y después nadie lo cree. Nadie lo cree, ¿por qué? Porque cuando vemos el principio, hermano, el versículo 19, si era una iglesia que amaba a Dios, si era una iglesia que servía, era una iglesia que... El problema era que dentro de todo había un espíritu, hermano, que no era de Dios. Y la tolerancia al pecado. Entonces acá dice que enseñaba. Pero ¿sabe quiénes eran los más expuestos a ese espíritu jezabélico? Eran los siervos. Los que sirven son los que tienen más riesgos. Entonces por eso yo llegué a Calgary y empecé a hablar con los hermanos de la alabanza, porque hermano, hay tantas cosas que necesitamos platicar, pero son los más expuestos a este tipo de problemas. Porque Jezabel no va por un hermanito que recién llegó, a ella le interesan los siervos, a ella le interesan los que están al frente, a ella le interesan los que tienen una posición. Ahí va a ir ella, ese espíritu, claro. Entonces el Señor viene, mire, porque como sabemos que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, empieza a ministrar esa iglesia. Empieza a ministrar. Y algo interesante, hermano, con respecto a todo esto es que le habla y le dice, mira, versículo 21, no te sientas mal por lo que vas a hacer. Le he dado tiempo para arrepentirse. Y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. No quiere. Claro, ya no existía, pero estaba el Señor refiriéndose a la doctrina que ahí se estaba manejando, al espíritu que estaba ahí.
No que literalmente estaba la mujer, pues la mujer Jezabel en lo físico ya había muerto. Pero como se movía ese espíritu dentro de la iglesia. Entonces, ¿por qué los nuevos no lo percibían? Porque los nuevos todavía están creciendo, los nuevos todavía están en su fe, tratando de alcanzar, hermano, de subir de cada peldaño. Pero ella, como ya sabe el movimiento, entonces todo empieza, mire, en el espíritu jezabélico se puede notar, todo empieza con la insujeción, todo empieza con la falta de cobertura. Ahí es donde vamos a empezar a notar ese espíritu. Porque luego va a introducirse, hermano, profetizando. Si no cuidamos, después vamos a tener que meter y darle para que ministre, que enseñe. Pero ¿qué va a poder enseñar? Su especial. Entonces, hermano, tenemos que tener mucho cuidado dentro de la iglesia. Porque ya le mostré al principio. Lea el versículo 19. A mí me llamó mucho la atención el versículo 19. No era cualquier iglesia. Era una iglesia que amaba a Dios. Era una iglesia que servía. Era una iglesia que trabajaba, perseveraba. Y mire, todas las cualidades hermosas que usted puede pensar en una iglesia. Pero estaba siendo socavada por un espíritu jezabélico. La falta de insujeción, la falta de cobertura, hermano. Por ahí empecemos. Entonces, le he dado tiempo para que se arrepienta. Que se arrepienta. No quiere arrepentirse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? No quiere arrepentirse. Entonces, lo único que hay que hacerle claros es que hay pecados que llevan a muerte. No se quiere arrepentir, muy bien. Pero ya no podemos ser más tolerantes. Marcos capítulo 3 y versículo 5. Mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió y su mano quedó sana. Pero mire lo que dice acá: entristecido por la dureza de sus corazones. Hermano, ¿acaso el Señor no estaba haciendo algo tremendo ahí? Pero hay gente que tiene una dureza en su corazón. Y entonces, mire, es gente que sabe que está haciendo mal, es gente que sabe que no es bueno lo que están haciendo, pero a causa de la dureza que hay en su corazón, entristecen al Señor. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y su mano quedó sana. Efesios capítulo 4 y versículo 18. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. ¿Usted sabe cuál es el problema cuando hay dureza en el corazón? ¿Cuál es el problema de ignorar lo que está sucediendo? Es que podamos quedar excluidos de la vida. Yo no quiero estar excluido, hermano. Entonces, por eso es que mejor salgamos de nuestra ignorancia. Es mejor que salgamos de nuestra ignorancia y que entonces vengamos con un corazón sencillo delante de Dios. A veces el problema es que no aprendemos a reconocer nuestra necesidad. Mire, gracias a Dios, hermano, que a esta iglesia de Teatira, le dieron oportunidad, le mostraron y le dijeron: el problema que está pasando ahí, siervo, es que está moviéndose un espíritu jezabélico. Y ya lleva con eso algunos, ya se llevó algunos.
cayeron en inmoralidad sexual. Espíritus seductores. ¿Qué dice? Uh-huh. Sí, hermano. Entonces, mire, si no te arrepientes, si no se arrepiente, yo voy a herir a sus hijos. Yo los voy a herir y los voy a herir de muerte, porque necesitan arrepentirse. Este pecado, el pecado sexual dentro de la iglesia que el Señor estaba viendo aquí en Tiatira, era, hermano, algo que el Señor no iba a tolerar y que el Señor no tolera, hermano, que el Señor no tolera. Y por eso debemos de decirle: Señor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Porque no estamos exentos nosotros a eso, hermano. Entonces, el peligro de no ministrarse en esa área. Señor, yo les estudiábamos el martes, el peligro de no ministrarse es que el Señor herirá de muerte a sus hijos, dice. La solución era que se arrepintiera. Que se arrepintiera. Dios mismo le había dado oportunidad a esa gente que estaba siendo manipulada por ese espíritu jezabélico de que se arrepintiera, pero la misma gente no quiso. No quiere. Entonces nosotros fuimos llamados, hermano, a no tolerar ese tipo de pecado. Y si algún hermano nosotros sabemos que eso está pasando y que nos consta, es mejor que le llamemos la atención y digamos: hermano, eso no está bien. Eso no está bien. Arrepiéntase. Arrepiéntase. La solución era arrepentirse. Dios ya le había dado tiempo para que se arrepintiera. El problema es que mire, la gente, por tener esa dureza de corazón, no se dan cuenta que puedan ser excluidos de la vida de Dios por su dureza de corazón. Mejor que decirle: Señor, admitimos nuestra falta delante de ti. Socórrenos. Y le dijo el Señor a esa iglesia, yo estoy terminando: si logras vencer, hay un galardón para ti. El galardón era que te voy a dar autoridad sobre las naciones, regirás con vara de hierro y te daré la estrella de la mañana. En otras palabras, ¿sabe qué le dijo el Señor? Yo sé que tú puedes salir adelante. Yo sé que tú puedes y que te puedes levantar de donde estás. Y si lo haces y vences, este es tu galardón. Te voy a dar autoridad sobre las naciones. Estoy hablándole a la iglesia de Tiatira. Porque Dios es bueno, hermano. Entonces nosotros necesitamos hoy venir delante del Señor. Y yo, mire, le dije a los hermanos: aquí hay mucha madera que sacar, hermano, con respecto a estas iglesias. Y hemos venido hablando. Pero como venimos hablando con respecto a la administración, decirle: Señor, ministranos. 7 iglesias, 7 cosas, por lo menos, que ministrar en nuestra iglesia, en nuestra vida. Y toda la iglesia, hermano, en general, no estamos hablando aquí de Giovanni, si estamos hablando de la iglesia en general. Deberíamos de decirle: Señor, mira, este es el área que yo voy a rendir delante de ti. Tal vez es mi fe, tal vez es mi amor, tengo que rezar a mi primer amor, tal vez es mi perseverancia. La gente ya no quiere perseverar. Ay, no, hermano, mejor en mi casa, mire, para eso está el Facebook. Ahí lo miro yo en Facebook. Ya no quieren congregarse. Y el Señor dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No deje de congregarse. Eso dice la Biblia. Entonces, porque ya no hay perseverancia. Vienen las tribulaciones. Ay, hermano, ya no, hermano, mire. Ya aparecen huracanes, hermano. Una vez al año van apareciendo.
en las iglesias. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Entonces vamos a seguir hablando de esto, pero yo quiero orar en esta noche en el nombre del Señor y pedirle a Él que ministre nuestra vida. Yo sé que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Yo sé que Dios nos ha dado oportunidad tras oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades, hermano. Y gracias a Dios porque todavía estamos acá. Gracias a Dios porque todavía tenemos ese aliento de vida, hermano. Y podemos venir delante de Él y decirle: papito lindo, aquí estoy. Pero el Señor viene preguntando hoy, en cuanto a nuestra tolerancia hacia el pecado, ¿dónde estamos? ¿Vamos a seguir tolerando el pecado? ¿O vamos a venir delante del Señor y decirle: Señor, ministrame esta área? Yo no sé cuál sea el área de nuestra vida que tengamos que entregarle al Señor, pero usted conoce su corazón y el Espíritu Santo de Dios lo conoce. Y decirle: Señor, ministrame por medio de tu Espíritu Santo, ministrame, Señor. Padre, en esta noche, ¿por qué no se pone de pie y me deja bendecirlo, me deja orar por usted en esta noche? Póngase de pie en el nombre de Jesús. Papito lindo, en esta noche venimos delante de ti, Señor, poniendo, Señor, nuestra vida ante ti, reconociendo, Padre celestial, que necesitamos, Señor, que tú nos ministres, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Esa palabra preciosa, Señor Jesús, que es como fuego, que es como martillo, Padre celestial. En esta noche, Señor, pedimos, bendito Dios, que nuestra vida, Señor, sea consagrada a ti, Señor. Y que aquellas áreas, Señor, en nosotros que necesitamos rendir delante de ti, Señor, tú tomes el control. Hay situaciones, Padre celestial, en las cuales nosotros mismos, Señor, hemos querido, pero a veces, Señor, es duro, es difícil, pero que para ti no hay nada imposible, Señor, y hoy la rendimos delante de tu presencia. Toma mi vida, Señor, toma mi vida en tus manos. Ministra, Señor, ministra en nosotros, Padre celestial, vida. Ministra, Señor, de tu vida, Señor. Tu palabra dice que nosotros llegaremos a ser como tú eres. Y hoy venimos, Padre celestial, confiando en tu palabra, confiando en ti, Señor. El que empezó la buena obra la perfeccionará. Que nuestra fe crezca, que podamos volver a nuestro primer amor, Señor. Quita de nosotros, Padre celestial, todo estorbo. Que podamos, Padre celestial, entender, conocer, Señor, los límites, Padre, hasta donde nosotros, Señor, podemos permitir que el pecado, Señor, haga estragos en nuestra vida. En esta noche, Señor, rendimos toda área, Señor, de nuestra vida a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ministra tú, Señor, en nuestros corazones. Ministra tú nuestras vidas, Padre. Queremos ser de la novia de la iglesia, Señor, que te ama. De esa iglesia, Señor, que va a ver, Señor, tu rostro cara a cara. Pero para eso, Señor, necesitamos tu ministración, Señor, en nuestra vida. Ministra, Señor, los corazones de tu pueblo, Señor. Ministra hoy, Señor, en nosotros, Padre. Ese espíritu jezabélico, Señor, en el nombre de Jesús, lo reprendemos en tu nombre, Padre celestial.
lo reprendemos en el nombre de Jesús. No vamos a permitir, Señor, ese espíritu, Señor, en nuestra congregación, en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Padre celestial, esa área hoy la rendimos delante de ti, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Ministra, Señor, a tu pueblo, Señor. Ministra, Señor, a tus hijos, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Te bendecimos, Señor, te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor. Cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, te lo grito. Ya no quiero ser más yo. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, te lo grito. Ya no quiero ser más yo. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos lleves a casa, Señor, con tu paz y con tu bendición. Gracias, Señor, por tus bondades, por tus maravillas.